Yo trabajo con un profesor de la Facultad de Silvicultura o de Ingeniería Forestal, y lo que tratamos de entender es un poco cómo eventualmente, por ejemplo, el manejo de las mineras, producto de la construcción de caminos, o bien producto de la construcción de distintas otras infraestructuras, puede de alguna forma generar problemas en las poblaciones naturales de árboles. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con cierto tipo de poblaciones que son relictas, por ejemplo, o no en animales, y por eso que es sumamente importante medir estos efectos. Imagínense ustedes que si uno construye un camino, y en ese camino hay justamente hay una población que está de alguna manera viviendo y tiene su nicho ahí. Si uno forma un camino, lo más probable es que esa población se disperse en dos subpoblaciones, y lo que va a pasar ahí es que si teníamos una cierta variabilidad en su conjunto como una población general, esa variabilidad va a cambiar en las dos poblaciones que de alguna forma se van generando, y eso es lo que se denomina parche. Por eso es importante. Pero efectivamente nosotros como veterinarios tenemos mucho que aportar en el tema de la conservación, y hay muchos veterinarios que trabajan en conservación, la verdad. Más bien manejando la variabilidad, y uno de los temas sumamente importantes es el tema de la genética, porque es una forma, digamos, la genética nos permite medir efectivamente estos cambios a nivel poblacional. ¿Okay? Y en la naturaleza, efectivamente, todos estos cambios suceden generalmente por intervención de otros animales, y eso genera cambios a nivel de la diversidad de las distintas poblaciones. Por ejemplo, este es simplemente un ejemplo de escarabajos que tienen distinto color, y el color verde de alguna forma es más fácil que los pájaros se coman esos escarabajos de color, producto de que son más visibles, y por tanto, si ustedes se fijan, de generación en generación esto va a generar cambio, si es que efectivamente el color está asociado a una condición genética, a un gen. Y por lo tanto, la variabilidad que tiene esa población va a ir cambiando de generación en generación, producto de la depredación constante de las aves, por ejemplo. Por lo tanto, es muy relevante. Y si ustedes ven, simplemente acá, de generación en generación, producto de este acostumbramiento que tienen las poblaciones, producto de la depredación, las poblaciones van cambiando, y si en un primer momento había animales que eran verdes, al cabo de muchas generaciones la población se va a tornar completamente café, o más café, digamos, producto de que el color estaba asociado a un gen, y ese gen generaba el locus café, digamos, generaba una ventaja adaptativa a estos animales para que fueran menos depredados. Por lo tanto, esa es una forma de que cambie efectivamente la composición genética de una población, y eso ocurre porque cambia las frecuencias génicas de los locus que están asociados a este aspecto fenotípico de los animales. ¿Okay? Este es un ejemplo, bien clásico de domesticación entre comillas. Está bien cuestionado el experimento recientemente. Este es un zorro, digamos, en Rusia en los años 50 se generó un experimento para poder cambiar, básicamente, me imagino que muchos lo conocen, cambiar los aspectos conductuales de los zorros que se utilizaban para peletería en Rusia, y se generó un experimento cuyo objetivo era determinar si efectivamente era posible domesticar estos zorros en condiciones en cautiverio. ¿Ya? Y lo que hicieron básicamente fue tomar animales
de una población de zorros peleteros y generar una población relativamente grande, que es importante que sea grande porque vamos a ver en las próximas clases que una población pequeña genera cambios que son erráticos en la frecuencia génica y por lo tanto es importante que la población sea lo suficientemente grande para poder mantener suficientemente la variabilidad genética en forma constante. Pero producto de la selección, efectivamente, estos animales cambiaron hasta tener fenotipos de este tipo, digamos, donde básicamente los zorros tenían un comportamiento muy dócil con los humanos y cambió básicamente en una gran proporción la docilidad que tenían estos animales al contacto con el humano. Por lo tanto, era importante. De hecho, ustedes pueden comprar, bueno, de hecho se pueden comprar zorros domesticados de este experimento, cuestan $10.000, pero son básicamente perritos que tienen, digamos, zorros que se comportan básicamente como perros. ¿Ok? Y esto es porque efectivamente la agresión y la docilidad están asociados a genes y no es solamente un gen, sino que básicamente está asociado a más de un gen y esos genes tienen, por ejemplo, asociados cambios a nivel de la respuesta a serotonina, oxitocina también es importante, y debido a esto es posible que esta población vaya cambiando su composición digamos, su comportamiento, ¿no? Es sumamente importante que ustedes entiendan que si uno, por ejemplo, cambia el ambiente, eso puede generar un cambio a nivel de lo que uno observa en una población, es decir, puede generar cambios a nivel de cómo los animales crecen, etc. Pero cuando uno quita ese alimento, ese nuevo alimento que generaba ese efecto, esa población se revierte a la condición anterior, producto de que ese efecto ambiental no cambió la composición genética de esa población. Y por ende, entonces, es sumamente relevante que ustedes entiendan que si, por ejemplo, un animal, por ejemplo, si uno quisiese, por ejemplo, tomar a un, y eso lo vamos a ver en las próximas clases, si uno quisiese, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bastante más claro. Los animales de circo eran básicamente animales que se tomaban de los zoológicos, que tenían muy pocas generaciones de manejo por el hombre, y lo que sucede ahí es que, si bien es cierto el animal se comporta de una cierta forma, ese animal sigue siendo un animal salvaje, porque no ha sufrido un proceso que le permita a él, de alguna manera, cambiar su make-up genético asociado a la domesticación. Vamos a ver en las próximas clases, por ejemplo, que la domesticación es un síndrome que tiene muchos signos y síntomas, que es bastante más lento, y ese cambio es producto de la selección natural que se ejerce sobre esos animales por muchas generaciones. No estamos hablando de 5 generaciones, por muchas generaciones. Por ejemplo, el caso más importante es el perro, donde básicamente en las poblaciones caninas se ha generado un bond muy importante entre el hombre y el perro, producto de esta interacción constante de los hombres con el perro desde épocas pretéritas. Por lo tanto, en ese sentido es importante. ¿Y por qué sucede esto? Porque efectivamente el perro ha cambiado producto de su condición anterior, que básicamente ya se sabe que el perro viene, digamos, de un polo de domesticación de lobos, y eso ha cambiado la composición genética de esa población para llegar a ser lo que son ahora los perros. Por lo tanto, no es un proceso ambiental, sino que es un proceso que involucra cambio a nivel de muchos genes,
y estos genes de alguna forma cuando cambian permanecen así y van cambiando sucesivamente generación en generación, producto del proceso de domesticación. ¿Ok? Bueno, Profe, ¿sí? yo tengo una duda. Bueno, que está pasando por especies, pero no sé si va a pasar por el elefante, que por ejemplo en Asia se ha ocupado desde antes de Cristo. Sí, yo sé que ya no es doméstico y todo lo maltrato y todo eso, pero no se pudo haber generado el cambio que usted dice, por ejemplo, con el perro, por todos ya los miles de años que llevan trabajando con él. No sé el ejemplo de los elefantes, la verdad. No se han estudiado. Pero lo otro que hay que tener en consideración es que hay especies que son sumamente posibles de domesticar y otras que no son posibles de domesticar. ¿Ya? Y eso de alguna forma está asociado al comportamiento de la población en su condición natural. ¿Ya? Por ejemplo, se sabe que los elefantes asiáticos son menos agresivos que los elefantes africanos. Y eso hace que sean más, es más probable que esos animales, cuando uno los maneja en condiciones de cautiverio, no sean tan agresivos. O sea, es imposible mantener a un elefante africano en un circo, pero sí un elefante asiático, por ejemplo. Y eso es producto del, básicamente, el comportamiento basal que tienen esas poblaciones. ¿Okay? Les voy a dar otro ejemplo. Nosotros trabajamos con un pez del norte que se llama Seriola lalandi, que es la palometa o dorada, depende de la región que uno lo considere. Y a mí me tocó, bueno, hay un grupo internacional de estudios de esta especie, porque es una especie que tiene mucha relevancia productiva, ¿ya? Y cuando en una de mis visitas a San Diego, en San Diego existe otra especie que se suponía que era la misma especie de la que nosotros teníamos acá en Chile. Se suponía que la seriola chilena era exactamente la misma a la seriola dorsalis, que era, perdón, a la seriola lalandia del norte, que es la seriola de Estados Unidos y México. Sin embargo, cuando uno va cuando vimos las seriolas en cautiverio, digamos, en el norte, lo primero que pudimos ver, digamos, y no solamente yo lo dije, sino que también lo dijo una investigadora de Australia, dijo que efectivamente, bueno, vimos primero los estanques y cuando nos acercamos al estanque los peces empezaron a revolotear, se pusieron sumamente nerviosos, empezaron a nadar erráticamente, hubo mucha, ¿cómo se llama? Mucho caos dentro del estanque. Cuando uno va a las poblaciones de Chile, de Seriola lalandi del sur, del hemisferio sur, esas poblaciones básicamente, cuando uno puede poner la mano y los pescados vienen y empiezan a comer de la mano. Son sumamente dóciles. Y lo mismo pasa con la Seriola lalandi de Australia. Bueno, después de unos años, estamos trabajando en eso, generamos el genoma de la seriola y nos dimos cuenta que la seriola del norte es una seriola completamente distinta a la seriola lalandi del sur. De hecho, la seriola que nosotros tenemos en Chile es mucho más parecida, es idéntica a la seriola lalandi que existe en Nueva Zelanda y muy parecida a la seriola de Australia. Por lo tanto, esa es una especie distinta. Lo más probable es que sea una especie distinta a la seriola lalandi del norte, y de hecho ahora la seriola lalandi del norte se denomina seriola lalandi dorsalis, no seriola lalandi como la del sur, digamos. Por lo tanto, si uno lo ve en términos de cómo uno puede manejar esa población, básicamente la población del sur es mucho más manejable y tiene menos problemas de acostumbramiento a las condiciones de cautiverio. Les voy a dar otro ejemplo, el ejemplo de los camelios sudamericanos. Bueno, ustedes saben que los camelios sudamericanos son básicamente cuatro especies. Los camellos, perdón, los guanacos, las vicuñas, las llamas y la alpaca, ¿cierto? Hace un par de
digamos, casi 20 años atrás, se trató de domesticar al guanaco, pero fue imposible, siendo que es una especie muy cercana a la alpaca y la llama que se manejan en cautiverio. La vicuña también fue imposible, no se puede manejar, bueno, pero por otros temas, pero si ustedes consideran que los camelos sudamericanos son un conglomerado de especies muy cercanas, básicamente la llama y la alpaca son domésticas y han estado en proceso de domesticación por muchos años, pero el guanaco y la vicuña no se han podido domesticar, ¿ya? Por tanto, el proceso de domesticación es sumamente complejo porque también depende de la condición basal de los animales. Los lobos tienen conductas muy gregarias, y por lo tanto es muy fácil que un lobo de alguna manera, imagínense ustedes, se pudiera aguachar, pudiera estar básicamente comiendo de los restos de los hombres, cuando, digamos, estaban en lugares, después ese mismo lobo más manso, digamos, seguía al hombre porque ahí efectivamente había comida, y así sucesivamente. Imagínense ustedes a través de las generaciones que estos animales de alguna forma cambiaban producto de esta interacción más directa entre el lobo y el hombre. Y por lo tanto es un proceso muy lento. Pero depende mucho de cómo los animales de alguna forma tengan o se comporten desde un punto de vista gregario, por ejemplo, en el caso de los perros, o de comportamiento de otro tipo, que sean dables de poder de alguna manera mantenerse en cautiverio, porque el proceso de domesticación ocurre cuando los animales están en cautiverio. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. ¿Okay? No sé si tienen dudas hasta el momento. Entonces, lo que vamos a ver ahora es básicamente, de alguna forma, cómo o bajo qué procesos las frecuencias génicas en una población cambian, ¿ya? Y en este sentido tenemos dos tipos de procesos. Los procesos que son sistemáticos, es decir, aquellos procesos que uno puede predecir cuál va a ser el cambio en la frecuencia génica, y otros cambios que son dispersivos, en los cuales el cambio en la frecuencia génica se puede predecir en magnitud, pero no en dirección. ¿Ok? Es decir, en un proceso sistemático uno puede estudiar ese proceso y decir, ok, va a haber un aumento de la frecuencia génica en una cierta magnitud, es decir, va a cambiar desde punto 0,5 a punto 6 en la siguiente generación, producto de que se generó este cambio, producto de la selección que nosotros se ejerció, o el ambiente ejerció sobre esa población. Sin embargo, en el caso de los procesos dispersivos, solamente podemos determinar cuál va a ser la magnitud, es decir, cuál va a ser el máximo del cambio que va a existir en esa población, en la frecuencia génica, pero no podemos decir si va a cambiar a punto 6 o a punto 4, por ejemplo. ¿Okay? Por eso que es muy difícil, y por eso que es muy importante en toda población mantener la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque los procesos dispersivos pueden generar cambios que son muy detrimentales, o cambios muy importantes y muy dañinos para una población. Porque efectivamente el producto de los procesos dispersivos se puede generar un aumento de la frecuencia de un alelo que sea deleterio en esa población, y esa población puede llegar a la extinción. Por eso que es muy importante estudiar este tipo de procesos y cómo mantener, y de esta forma saber cómo uno puede mantener esa variabilidad para que ese cambio no sea detrimental en esa población. ¿Okay? Pero los primeros procesos que vamos a ver son los procesos sistemáticos, ¿ya? Vamos a ver primero por migración, después por mutación, y después vamos a terminar por selección. ¿Okay? Lo primero que ustedes tienen que saber que el cambio es el cambio de Q de una generación a la siguiente. ¿Okay? Y ese cambio se mide como Q1 menos Q0.
¿Ok? Eso es lo primero, es lo más importante. Por lo tanto, cuando yo hable de delta Q, voy a estar hablando de diferencias de frecuencias para, en este caso vamos a definirlo como delta, como Q, el cambio de para la frecuencia de Q en un locus bialélico, desde Q1, la siguiente generación, en relación a la generación anterior, Q0. ¿Ya? Después puede ser Q3 a Q2, Q4 a Q3, Q5 a Q4, etc. ¿Okay? Ese es el delta Q. ¿Okay? Migración. Como la palabra lo dice, es básicamente un proceso que está asociado a la entrada o salida de individuos de una población, y si esos individuos tienen diferencias con la población original, eso va a generar un cambio a nivel de las frecuencias génicas de la población en su conjunto. ¿Ok? Y para entender este proceso tenemos que tomar distintos parámetros que están asociados a un proceso de migración, como por ejemplo la proporción de individuos inmigrantes a la población original, Q0, que es la frecuencia génica de la población nativa o población original en la cual llegaron los migrantes, y en el caso de QM, que es la población o la frecuencia génica de la población de inmigrantes que llegó a esa población nativa o original. ¿Ya? Este es el típico caso de, por ejemplo, bovinos. Se sabe, por ejemplo, que, bueno, la mayor cantidad de bovinos en Chile, sobre todo los bovinos que producían leche, provienen de razas alemanas, tipo Holstein, Frisón, están los overos colorados y los overos negros. Sin embargo, en los años 50, vamos a ver en las próximas clases, que hubo un aumento importante en el desarrollo de técnicas que permitían mejorar genéticamente poblaciones de la raza Holstein-Friesian. Y esa población de Holstein-Friesian ahora está muy estudiada, y uno puede, por ejemplo, comprar semen de un toro e inseminar vacas de un rebaño cualquiera, y ese toro, uno va a conocer cuál va a ser el valor mejorador que tiene ese toro en relación a sus contemporáneos de rebaño, y al utilizar ese semen que es mejorado, lo que va a suceder es que la población va a cambiar. Lo mismo sucede acá en el caso de la migración. Ahora, muchas de las poblaciones que hay disponibles de producción lechera son básicamente de raza Holstein. Cambió el make-up genético de las poblaciones originales, producto de esta migración de material genético desde Estados Unidos a Chile. Producto de que efectivamente las vacas Holstein producían mucho más leche. Okay. Profe, Uh-huh. la letra M que dice proporción de individuos inmigrantes, ¿solo se usa para inmigrantes o también para emigrantes? Para inmigrantes. Ya, gracias. Entonces, básicamente, el efecto de la migración depende de cuál es la diferencia que existe entre la población de los migrantes y la población nativa. ¿Ya? Por lo tanto, mientras mayor sea la distancia genética que existe entre esas dos poblaciones, mayor va a ser el cambio, pero también ese cambio depende de cuántos animales inmigran, o sea, inmigrantes. ¿Ya? Por lo tanto, es interesante ver ese punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la calculamos? Simplemente, primero calculamos la población, la frecuencia de la generación, de la siguiente generación producto del proceso de migración, y esto es básicamente un promedio ponderado, considerando la población de migrantes más 1 menos m, la frecuencia de los individuos nativos, reordenando algebraicamente esa fórmula. Q1 es igual a m por qm menos q0 más q0, y luego simplemente el delta q es el cambio de q1 menos q0, y llegamos a m por qm menos q0. Por lo tanto, después de una generación de inmigración con una tasa de inmigración de m, el delta q va a ser m por qm menos q0. ¿Ya? No voy a entrar en detalle del álgebra porque la verdad que es bien fácil y no tiene sentido, pero eso es el delta q.
sumamente fácil, depende de dos parámetros. La tasa de migración y la diferencia que existe entre las frecuencias génicas de los migrantes y los nativos, para el mismo alelo. ¿Okay? Acá, todos estos cambios los vamos a ver a nivel de un solo locus, ¿ah? No a nivel de muchos locus. Este es simplemente un ejemplo. El P de la población A es 0.3, el Q de la población A es 0.7, para la población B es 0.6 y 0.4. Si existe una tasa de migración, uno puede calcular directamente la tasa de Q1, que es 0.46, y uno ahí calcula después la diferencia de delta, que es lo que está aquí, ¿ya? La población original tenía 800 nativos, más 200 inmigrantes, por lo tanto la población completa tenía 1000 individuos, y si uno calcula, vamos a llegar a este Q1 acá. ¿Ok? Bien fácil. Ahora, cuando uno tiene, por ejemplo, un marcador, ¿ya? Ese marcador puede cambiar, y la tasa de mutación que tiene ese marcador depende básicamente del marcador. Por ejemplo, los marcadores SNPs tienen una tasa de mutación muy pequeña, es 10 elevado a la menos 8. Los microsatélites tienen una tasa de mutación de 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Lo importante de esto, que si uno compara el efecto de la mutación en una población, es distinto al efecto que tiene la migración, por el siguiente motivo. La mutación genera variabilidad nueva, variabilidad que no existía en esa población. Sin embargo, en el caso de la migración, los alelos que están disponibles en esa población, o en las poblaciones. Por lo tanto, no se crea nueva variabilidad, sino que simplemente uno reordena la variabilidad que existe. Y es sumamente importante la variabilidad, en el sentido que uno de los procesos que genera básicamente nuevas adaptaciones, por ejemplo, a condiciones ambientales específicas, es la mutación. Pero hay dos problemas acá. Las mutaciones son aleatorias. Las mutaciones no son detrimentales per se, sino que simplemente son aleatorias. Y por lo tanto, si existe una mutación, esa mutación no necesariamente va a ser una mutación perjudicial o una mutación beneficiosa, sino que simplemente va a ser una mutación. Y por lo tanto, uno no puede definir el efecto a priori de esa mutación en el efecto que va a tener, básicamente, en una población como tal. ¿Ok? Pero es un proceso importante. Ahora, es un proceso importante evolutivamente, no en términos de cómo uno maneja una población en una generación específica, porque las tasas de mutación son sumamente pequeñas. Entonces, si estamos hablando de 10 elevado a la menos 8, es básicamente imposible que en una generación uno pueda observar un cambio. ¿Okay? Por lo tanto, en ese sentido, como efectores de cambio, son bastante menores. Pero simplemente no obstante eso, son importantes evolutivamente en el largo plazo, por ejemplo, en las poblaciones de animales, pero sí pueden ser sumamente importantes en las poblaciones,